Vayan a Mateo, el Evangelio, capítulo 5, mientras continuamos con la enseñanza del Sermón del Monte. Mateo 5, 33. Terminaremos en el versículo 37. Una vez más llegamos a esta parte del Sermón del Monte, cuando Jesús expone la justicia superficial de los fariseos y revela lo que realmente es el verdadero reino. Vivir en el reino se ve así. Y esta noche Él dirige nuestra atención a nuestras palabras, nuestras promesas y nuestra veracidad. Y lo hace porque necesitamos entenderlo. Si hay algo verdaderamente importante que debemos comprender esta noche, es que lo que expresamos manifiesta mucho de manera significativa sobre el estado real de nuestro corazón. Y de hecho, desde que he estado enseñando sobre el Sermón del Monte, este sermón en particular es, sin lugar a dudas, probablemente el más práctico y aplicable. Esto le sucede a todo el mundo, porque no hay una sola persona que, si no le está pasando ahora mismo, si no te está ocurriendo en este momento, entonces tú eres la persona de la que estoy hablando. Así que esto es para ahora mismo, esto es exactamente donde estamos, así que presta atención esta noche, porque esto, creo yo, es lo que causa disensiones, divisiones dentro de la iglesia, y realmente debemos tener presente sobre lo que voy a predicar, porque las palabras iglesia son poderosas, y en este mundo en el que vivimos hoy, las palabras moldean reputaciones. Ustedes saben que las palabras influyen en las decisiones que tomamos y tienen un peso mucho mayor que el momento en que las pronunciamos. Así que, nuevamente, tengamos eso en mente, que también las palabras construyen confianza, pero también la destruyen. Unen relaciones y también las rompen. Pueden revelar integridad o exponer hipocresía. Así que recuerden que en esta cultura de eslóganes, de lo que llaman manipulación, redes sociales y palabras que a menudo se usan para manipular, exagerar o incluso crear una imagen. A Jesús le importan nuevamente las palabras que decimos porque le importa nuestro corazón. Y en este mundo, otra vez, que simplemente se ahoga en ruido. El habla veraz es el faro de luz. Nuevamente, antes de llegar a esta sección, sobre el habla veraz, Jesús ya había estado exponiendo la justicia superficial de los fariseos y estaba revelando la verdadera justicia del reino. Recuerden, comenzamos con las bienaventuranzas. Está pintando un retrato de una vida bendecida, marcada por la humildad, la misericordia y el hambre de justicia. Luego llama a sus discípulos a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, mostrando que los ciudadanos del reino influyen en el mundo por su carácter. Y a partir de ahí, Jesús hace una declaración crucial. Nuevamente, esta es la tesis de todo el Sermón del Monte, que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Él hace esta declaración de lo que llamamos la sexta antítesis, donde dice, ustedes han oído, pero Él dice, pero yo les digo. Y es ahí donde corrige interpretaciones distorsionadas de la ley. Ya ha abordado la ira. Habló sobre la lujuria, el divorcio, y ahora se dirige a los juramentos y la integridad. De nuevo, cada sección revela la misma verdad. Iglesia, esta es la verdad, que Dios busca el corazón, no el cumplimiento externo. ¿Lo entienden? ¿Vieron eso? Dios busca el corazón. No se trata del cumplimiento externo. Podemos tener a alguien haciendo un montón de trabajo en la iglesia y a alguien que no hace nada. Si su corazón está en el mismo lugar, no importa. Así que a Él no le importa cómo te ves, ni lo que haces en la iglesia. A Él le importa. Él va tras el corazón. De nuevo, con este trasfondo del Sermón del Monte, entramos en los versículos 33 al 37, donde Jesús muestra que la justicia del reino incluye un hablar honesto y directo que fluye de un corazón que está siendo transformado. Así que leamos este pasaje juntos.
Versículo 33, Mateo 5, y luego haré una oración. De nuevo, han oído que a los antiguos se les dijo, no harás juramentos falsos, sino que cumplirás tus votos al Señor. Pero yo les digo, no juren en absoluto ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Versículo 37. Pero que tu palabra sea sí, sí o no, no. Cualquier cosa más allá de esto proviene del mal. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos que nos reunamos como familia para comprender tu corazón. Detrás de lo que has escrito, de lo que tu Espíritu ha inspirado a través de Mateo, Señor, te pido que nos hables, que nos muestres, Señor, algo que necesitamos cambiar en nuestras vidas para que seamos transformados. No porque necesitemos cambiar nada externo, sino porque transformas nuestros corazones. Bendice este tiempo, háblanos por tu Espíritu, guíanos y cámbianos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos esta parte donde Él dice que vuestro sí sea no, no, sí y no, no. Y hablaremos de ello hacia el final. Pero se podría decir que mi declaración proposicional aquí es Mateo 5, 33 al 37. Jesús expone tres tipos de discurso que revelan si estás viviendo con integridad que refleja la verdad de Dios. Eso es lo que intento guiarte a hacer. De nuevo, Jesús expone tres tipos de discurso que revelan si estás viviendo con integridad que refleja la verdad de Dios. Mis tres puntos son discurso verdadero, discurso, Mateo 5, 33. Mi segundo punto sería discurso torcido, de los versículos 34 al 36. Y mi tercer punto, discurso digno de confianza, versículo 37. Comencemos en el versículo 33. Leamos eso una vez más. De nuevo, han oído que a los antiguos se les dijo, no harás juramentos falsos, sino que cumplirás tus votos al Señor. Una vez más, Jesús comienza recordando a sus oyentes lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Que los juramentos, entendemos que en ese tiempo los juramentos eran comunes en Israel. No era simplemente una declaración casual, sino que cuando decías algo era una garantía vinculante hecha delante del Dios viviente. Cuando alguien invocaba el nombre del Señor, indicaba que la promesa llevaba todo el peso de la responsabilidad ante Dios. La gente juraba por el Señor para confirmar una promesa, sellar un acuerdo o testificar con verdad en una disputa, sabiendo que un juramento falso no era simplemente una ofensa social si no lo cumplías, sino que era una violación directa de la santidad de Dios. Sin embargo, aún con estas estructuras formales, el corazón de la ley siempre fue claro. El corazón de la ley era este. Tu palabra debe ser verdadera, porque la veracidad refleja el carácter de Dios, quien escucha cada palabra que se pronuncia. Ese es el corazón de la ley. Dios nunca condena el uso de los juramentos. Él los instituyó como una forma de proteger la verdad que se declaraba ante su presencia. Lo que Él condenó fue la corrupción de los juramentos. Él condenó los juramentos falsos, promesas hechas sin intención de ser cumplidas. Él condenó el invocar su nombre para reforzar una mentira, como si invocar su santidad pudiera de alguna manera santificar el engaño que las personas cometen. Y condenó ese tipo de discurso que esconde el engaño bajo un lenguaje religioso. Ya sea que alguien suene devoto mientras en silencio planea una vía de escape. En otras palabras, el problema de Dios nunca fue con la estructura de los juramentos, sino con el corazón pecaminoso, que sería usado como un arma para manipular en vez de para decir la verdad.
Y el Antiguo Testamento enseñó de manera consistente un mensaje: hablar con verdad delante de Dios. Así que el Antiguo Testamento dejó esto inconfundiblemente claro. Levítico 19:12 advierte a Israel que no jure falsamente en el nombre de Dios. Números 32 enfatiza que un voto hecho al Señor debe cumplirse sin demora. Y en el libro de Deuteronomio 23:21 a 23 se enseñó que si alguien hacía un voto, estaba obligado delante de Dios a cumplirlo, y no hacerlo sería contado como pecado. Leemos en el Salmo 15 que describe a una persona justa como aquella que cumple su juramento aunque le cause daño y no cambia. En otras palabras, el pueblo de Dios estaba tan comprometido con la verdad que incluso cuando cumplir su palabra les resultaba costoso, aún así debían obedecer. Estos pasajes muestran que los juramentos estaban destinados a proteger la honestidad, no a crear oportunidades para el engaño. Tantas veces he escuchado cuando hablamos entre nosotros y no sabemos a qué te refieres, no nos entendemos. No porque literalmente no podamos entendernos, sino porque estamos hablando sin escucharnos realmente, porque eso a veces sucede. No nos entendemos. El lenguaje que usamos entre nosotros, pero de lo que hablo es de cuando conversamos entre nosotros. Y decimos algo, pero en realidad queremos decir otra cosa. Te voy a dar un ejemplo de lo que yo, no sé si todavía lo hago, pero lo hacía. Fue como hace un año. Y solía decirle a la gente, adivina a qué me dedico, y ellos como que esta era mi manera de deshacerme de la gente. No es tan malo como suena. Pero cuando fue en Chefcon, sí. Si había alguien con quien realmente no quería tener una conversación y estoy confesando lo que hago, esto es lo que decía. Les decía, justo antes de que empezara Chefcon, les decía, oye, amigo, se va a llenar adentro de la iglesia. Tienes que ir a buscar un asiento. Deberías ir a buscar un asiento, ¿verdad? Y ellos como, oh, sí, tienes razón, hermano. Está bien, nos vemos luego, amigo. Tengo que irme porque les dije que ya tenía un asiento, así que simplemente se iban corriendo. Pero esa era mi manera de decir, ok, ya es hora de que te vayas. Pero ellos no lo saben. Pero mira, ¿entiendes eso? Eso es algo que yo haría, ya sabes, pecaminosamente porque simplemente no quería hablar más con ellos. Y quiero decir, obviamente, que no es la única vez que lo he hecho. Lo he hecho innumerables veces. Probablemente lo he hecho aquí un par de veces también, pero el punto es, ya sabes, el punto es que era un truco para que la gente se sentara y todo eso. Y no lo he hecho en un tiempo porque, bueno, aquí hay muchos asientos, así que no tengo que preocuparme por eso ahora mismo. Tengo que usar otro diferente. No, pero eso es algo de lo que tengo que asegurarme. De eso es de lo que estoy hablando. Dices algo, pero en realidad hay un motivo diferente detrás de lo que estás diciendo. Y creo que todos nosotros, no necesariamente en cosas como esa, pero decimos algo con malas intenciones, ya sabes, y podrías decir, oh, eso no es nada, pero quiero decir, hay cosas peores, ¿verdad? Cosas peores. Y vamos a hablar un poco sobre esas cosas. Mira, en el antiguo cercano oriente, sabes, en esa época, los juramentos nunca se tomaban a la ligera. Naciones y tribus sellaban acuerdos invocando a sus dioses. Su juicio divino caería sobre cualquiera que rompiera su palabra. Un ejemplo bien conocido proviene de los tratados hititas del segundo milenio antes de Cristo. Y escribían una larga lista de maldiciones para quienes violaban sus compromisos jurados y rompían el pacto. Invocaban la destrucción sobre su propia tierra, familia y trono. Y eso incluso aplicaba para su propio rey. Sus tratados revelaban algo importante, que la gente entendía que las palabras tenían peso y que romper un juramento traía consecuencias serias. De hecho, no les dije el nombre,
del título de mi sermón, pero uno de ellos se los diré en un momento, pero en realidad ese iba a ser mi título. Primero, verdad y consecuencias. Eso podría ser como un subtítulo, porque técnicamente hablando, ese no es mi título. Se los diré en un momento. Pero Israel vivía en una época en la que las culturas consideraban los juramentos como vinculantes, asuntos de vida o muerte. A diferencia de las naciones paganas que juraban por ídolos sin poder, Israel juraba por el Dios viviente. Esto hacía que los juramentos falsos no solo fueran destructivos para la sociedad, sino que también fueran espiritualmente ofensivos. Cuando Dios ordenó a su pueblo cumplir sus votos, estaba anclando su integridad a su propio carácter. Muy bien, entonces este contexto histórico nos recuerda que la veracidad no era solo una pequeña costumbre cultural, sino que era una cuestión de vida, de honor y de fidelidad a Dios. Déjame darte el título de... El título es Cuando el habla revela el corazón. Ese es el título. Lo que Dios dio para guardar la verdad, vemos que los fariseos lo convirtieron en una herramienta para evitarla. Lo que Dios diseñó es esta manera de cultivar la honestidad. Lo que hicieron fue transformarlo en un sistema de ingeniosas lagunas legales. Elaborar cuidadosamente frases que permitieran a las personas sonar sinceras sin ser realmente sinceras. Y así, en lugar de fortaleciendo su integridad, lo que era su nuevo sistema, lo debilitaron. Así que en lugar de proteger la verdad, proporcionaba una forma de evitarla. Ahora Jesús confronta ese sistema y lo expone directamente como vacío. Aquí Jesús expone la necedad y la maldad de todo este sistema lleno de lagunas. Entendemos que el cielo es el trono de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad de Dios. Tu cabeza pertenece a Dios. Todo juramento, no importa cómo se invoque, en última instancia invoca a Dios, quien es el dueño de todas las cosas. La gente me dice, esta conversación la tuve hace poco, fue la semana pasada. En realidad, fue aquí mismo donde juntamos estas flores. Y estaba hablando de cómo la gente hace promesas, ¿verdad? Si alguien te dice, te lo prometo, lo haré por ti, lo prometo, yo digo, pero ¿eso significa que cuando no dices la palabra promesa no la vas a cumplir? Entonces, ¿es necesario pronunciar la palabra promesa? ¿Cómo no iba a ser así? Y os lo digo porque suena así. No suena mezquino, pero solo hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan. No digas la palabra promesa por la apariencia que te da. Que si simplemente dices algo que vas a hacer, eso no cuenta. ¿Sabes a lo que me refiero? O es como cuando la gente dice, cuando eras pequeño, ponías la mano en la espalda y cruzabas los dedos o algo tonto así. Eso no funciona. Lo que vayas a decir, deberías hacerlo, ¿verdad? Así es como tiene que ser. No tienes que usar la palabra promesa. No tienes que decir, lo juro por esto, lo juro por aquello. Simplemente haz lo que se te dice o haz lo que dices que vas a hacer. Y si lo vas a hacer, simplemente hazlo. No es así. Y si te equivocas y no lo vuelvas a hacer. Ya no tienes que prometer nada, solo haz lo que dijiste que ibas a hacer. Pero mira, en 1986, ustedes recuerdan, ¿quién es lo suficientemente mayor? Eso fue en la época del transbordador espacial Challenger. ¿Quién es lo suficientemente mayor? Definitivamente yo lo soy. Yo estaba, creo que en tercer grado. Y mi maestro, ya sabes, sacó uno de esos televisores enormes que teníamos. Y dijo, lo vamos a ver en vivo. Pero lanzaron estos ingenieros.
Tenían a estos ingenieros que, aunque recibieron advertencias y lo que pasó, creo, tuvo que ver con un anillo de sellado que falló por el clima frío, pero horas antes del lanzamiento, cuando se les pidió una respuesta clara de sí o no, algunos responsables de la decisión lo que hicieron fue suavizar sus advertencias y sus palabras. Y en cuanto a su actitud, ya sabes, fueron cautelosos. Ellos lo sabían, pero en realidad no, simplemente minimizaron la situación. Y las advertencias quedaron enterradas en un lenguaje vago. Así que nadie mintió descaradamente. En realidad nadie como que realmente mintió. Pero lo que se podría decir es que la verdad simplemente fue matizada. A los 73 segundos de vuelo, el transbordador explotó y 7 vidas se perdieron. Y nuevamente una investigación posterior concluyó que no solo fue una falla técnica, sino también una falla de comunicación. Palabras que debieron ser claras y firmes fueron suavizadas por la presión y el miedo. Verás, esta tragedia muestra que existen peligros reales en la vida sobre los que Jesús confronta aquí en Mateo 5:33 al 37. Cuando la verdad se suaviza, se matiza o se tergiversa, hay consecuencias. Sus consecuencias pueden ser, y la mayoría de las veces son, devastadoras. Y quiero decir, si pudiéramos recorrer la sala hoy, les garantizo que algunos de ustedes me contarían historias de que esta persona me dijo esto, pero en realidad quería decir otra cosa. Y él lo sabía, o esa persona sabía que me estaba mintiendo. Omitieron la verdad, pero entendieron cómo me mintieron. Y esto sucede todos los días. Sucede en nuestra iglesia, sucede en tu familia. Tú se lo haces a la gente y se lo has hecho a personas y seguimos haciéndolo. Necesitamos dejar de hacer eso lo antes posible. De nuevo, no lo entiendes. Dentro de la iglesia, cuando suceden cosas así, lo que estás haciendo es encender un fuego. Y cuando enciendes ese fuego con esa persona, cuando solo hay comunicaciones vagas, hay un pequeño fuego, hay un poco de humo y antes de que te des cuenta, ya es un incendio total. Pero no sabemos cuán grande es el incendio porque ni siquiera sabemos dónde está el fuego, dónde comenzó. Ni siquiera podemos contenerlo. ¿Por qué? Porque simplemente ya se ha propagado y va de un lado a otro y simplemente se convierte en algo enorme dentro de la iglesia. Necesitamos ser sinceros. El punto está claro, iglesia. Un discurso retorcido revela un corazón retorcido. Debemos asegurarnos de decir lo que queremos decir y querer decir lo que decimos. Siempre les digo esto a las parejas que están en cortejo, pero no solo aplica para ellas, aunque a las parejas en cortejo sí se los recalco. Especialmente ustedes necesitan ser completamente honestos el uno con el otro. No hay razón para ocultar nada, no hay ninguna razón. Si hay algo que está pasando en tu vida, es algo que ellos necesitan saber ahora mismo. ¿Por qué quieres esperar 6, 7, 6? Hermano, ¿por qué quieres esperar 9 meses después? ¿Por qué quieres esperar tanto tiempo? Y luego ustedes están todos emocionalmente involucrados y entonces ya están, ya sabes, oh, te amo, tú me amas y todo es maravilloso. Oh, adivina qué. Se me olvidó decirte que, bueno, yo no quiero tener hijos. ¿Qué? Eso es una locura. Se me olvidó, bueno, es que no me preguntaste. Sí te pregunté, pero no dijiste nada, ¿verdad? Oh, hay cosas peores. Oh, ¿sabes qué? La chica va, yo voy a trabajar, tú te vas a quedar en casa y cuidar a los niños. ¿Qué? Está bien, pero ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Hay tantas cosas que pueden pasar que necesitas ser honesto. Y les digo a las parejas que están cortejando, esto es para todos. Si hay alguna señal de alerta durante el noviazgo, tienes que descubrirlas antes de que avance, ya sabes, en tu relación. Ese es el propósito del cortejo. Ya se gustan. Sabes, todo es maravilloso. Averigua qué es eso, encuentra los factores decisivos antes de que sea demasiado tarde. Pero mira, las relaciones, toda relación es así.
Si hay algo que he hecho hacia ti y necesitas venir a contármelo, ven y por favor, Luis, ya sabes, no me gusta la broma que hiciste. Realmente me hiciste sentir como, ya sabes, lo que sea, y me siento mal. Y luego, ya sabes, estoy completamente bien con que me digas lo que quieras. Por favor. O si te preguntas, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué quisiste decir con eso? Y si no entendiste algo de lo que dije, por favor, tienes que venir y decírmelo. Porque lo que pasa es que, te lo digo, te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó en la vida. Cómo alguien me acusó de algo. Me acusaron de decirle a su hija que no debería estar acostándose con cualquiera y que no debería estar bebiendo, que no debería estar acostándose con cualquiera y bebiendo. Y de eso fue de lo que me acusaron. No fue hasta un año después de que acumulé resentimiento y amargura, y ya había llegado al padre de la chica. Él dice, mi hija dijo que tú dijiste esto. Yo le dije, no, yo nunca dije eso. Y le dije, escucha, lo que dije fue que ella estaba juntándose con personas que hacían esas cosas. Le dije, no te juntes con esas personas. No entiendo lo que ella, no lo sé. Y ella dice, bueno, ahora él dice, bueno, yo le voy a creer a mi hija. Le dije, ¿ves? Si solo me lo hubieras dicho. Y le dije, la lección aprendida es que si simplemente lo hubieras dicho en ese momento. Cuando escuchaste eso de tu hija, ven a mí. Oye, mi hija dijo, dijiste esto sobre ella, difamándola, que yo difamé a su hija, y yo digo que no dije eso, y ahora él está como, voy a creerle a mi hija. Eso fue como hace un año. Entonces, ¿ahora qué se supone que hagamos al respecto? No tenemos testigos, no tenemos nada en qué basarnos, no podemos, no puedo confrontarla, ella solo va a decir, no, eso es lo que yo recuerdo. ¿Ves? De esto es de lo que estoy hablando. Cuando simplemente somos honestos acerca de lo que está pasando en nuestros pensamientos, deberíamos simplemente enfrentar la verdad. Así que escuchen, si el discurso retorcido expone la hipocresía, ahora Jesús nos llama a la simple honestidad de una vida transformada. Entonces, en lugar de una gimnasia verbal complicada como la de los fariseos, Jesús nos orienta hacia un discurso que sea claro, sincero y constante. Él pasa de este mundo de lenguaje ambiguo y de buscar atajos cuidadosamente a una franqueza que caracteriza a quienes caminan con Dios. Jesús nos invita a una vida donde la integridad no es una elección ocasional, sino un patrón diario, y donde las palabras revelan constantemente la obra de la gracia en nuestros corazones. Así que ahora estamos en mi tercer punto. Es el habla digna de confianza. Y los versículos 37. Aquí verdaderamente está el corazón fundamental de todo el pasaje. Dice, pero que tu declaración sea sí, sí o no, no. Y cualquier cosa más allá de esto proviene del mal. Jesús está llamando a sus discípulos a un nivel de integridad donde nuestro carácter pesa más que cualquier juramento. ¿Podría alguna vez? Y en esta sola frase, Él atraviesa cada capa de complejidad verbal, cualquier cosa compleja que esté ocurriendo, cualquier intento humano de buscar atajos. Y Él se niega a permitir que sus seguidores se apoyen en alguna promesa dramática o en una fórmula que suene espiritual para demostrar su credibilidad. En cambio, insiste en que la veracidad de nuestro hablar debe descansar en la veracidad de nuestras vidas. Y aquí cuando Jesús dice que tú sí sea así, está diciendo que los compromisos cotidianos que asumimos, tu habla ordinaria, tus acuerdos casuales, deben ser tan confiables que no necesiten ningún refuerzo como lo prometo, como lo juro. No necesitamos eso. Cuando decimos algo, simplemente deberíamos hacerlo.
Tus palabras, una vez más, deberían llevar la fuerza de la fidelidad de Dios. No porque, de nuevo, no porque hayas hecho algún juramento, sino porque tu carácter es coherente. Y cuando Él añade que cualquier cosa más que esto proviene del mal, está exponiendo la manera en que manipulamos el habla y cómo esto no surge de la ignorancia, sino de un corazón que busca protegerse e incluso impresionar a los demás, o para crear nuevamente esta vía de escape. Y eso es lo que yo hacía cuando decía, ya sabes, es hora de que vayas a sentarte porque vas a perder la barbilla. Y esa era mi vía de escape. Y ya sabes, ese tipo de discurso pertenece, en última instancia, al ámbito del engaño, eso es, lo cual no refleja el carácter de Dios, sino que, una vez más, es solo la influencia del maligno. En resumen, la enseñanza de Jesús es que la integridad no se muestra en los extras que añadimos a nuestras palabras, sino que se muestra en la sencillez y la confiabilidad de nuestras simples palabras. Las palabras simples en sí mismas. Él está llamando a sus discípulos a vivir de tal manera que su manera de hablar sea un reflejo de santidad, un reflejo de sinceridad y verdad, tal como el Dios al que sirven. Eso es lo que sucede cuando decimos algo y lo decimos en serio. Estamos reflejando el carácter de Dios. Los seguidores de Jesús deben ser conocidos por la verdad. Sus palabras no deben ser dudosas, deben ser confiables. Y cómo esto hace eco de la verdad en Efesios 4:25, donde dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sus compromisos deben ser sólidos. Nuevamente, esto refleja el Salmo 15, versículo 4, que describe a una persona justa como aquella que cumple su palabra aunque le cause daño y no cambia. Solía hacer eso con mis hijos cuando eran pequeños. Solía decir, no dije que tú sí seas sí y tú no sea no. Simplemente decía, cuando decían que harían algo, incluso de pequeños, 4, 5, 6 años, les decía, no puedes cambiar de opinión. Esa es la regla que tengo, no puedes cambiar de opinión. Y era la cosa más tonta y pequeña, no sé qué era, simplemente era así, no puedes cambiar de opinión. Y entonces no puedo cambiar de opinión. No, no puedes cambiar de opinión, es todo. Lo dijiste y no deberías haberlo dicho. Ahora lo hiciste y ahora no puedes cambiar de opinión. Así que ya sabes, esa era mi manera de enseñarles, que tú sí sea sí y tú no sea no. Así que lo que sea que hayas dicho, hazlo. Pero lo hice durante años y años para que entendieran lo que quería decir con eso. De nuevo, las promesas deben ser dignas de confianza, porque ya sabes, Proverbios 12:22. Esto declara, dice, los labios mentirosos son una abominación para el Señor, pero los que actúan con fidelidad son su deleite. Nuevamente, un simple sí debería ser tan vinculante como un pacto o, ya sabes, un contrato. Y un simple no debería tener el peso de la integridad. Jesús está llamando a sus discípulos a vivir tal como vivió Cristo, con coherencia, de modo que el habla cotidiana sirva como testimonio del Dios que no puede mentir. Jesús dice que cualquier cosa más allá de una verdad directa proviene del mal. ¿Por qué? Porque refleja la influencia del maligno, el padre de la mentira. Refleja los patrones engañosos de este mundo. El reino de Dios se caracteriza nuevamente por la verdad, por la simple verdad, sin ningún engaño. Necesitamos entender que en el corazón de la enseñanza de Jesús se encuentra esta profunda realidad teológica, que Dios mismo es la verdad. Y vemos eso repetidamente en las Sagradas Escrituras. Él lo declara así. Vemos en Deuteronomio 32 que dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, un Dios de fidelidad.
sin injusticia. Él es justo y recto. En Números 23:19, esto es lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso ha dicho y no lo hará? ¿O ha hablado y no lo cumplirá? Así que en Tito 1:2, aquí estamos hablando de un Dios que no puede mentir. Jesús se identifica a sí mismo como el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6, y nadie viene al Padre sino por Él. Además, porque Dios es verdad, todo lo que dice es confiable. Sus promesas nunca fallan. Su pacto nunca se rompe. Nunca. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Su pacto de todo lo que Él dice se cumplirá. Sus palabras nunca engañan. Dios no habla con motivos ocultos. No tiene ningún significado sombreado. Si Él quiere que sepas algo, lo sabrás. Si no quiere que lo sepas, simplemente no lo dirá. Por eso, a veces en las Escrituras, cuando leemos, decimos cuando la Biblia guarda silencio sobre algo en lo que nosotros también deberíamos guardar silencio. Pero si es claro, entonces podemos hablarlo, incluso cuando no lo cumplimos del todo. ¿Crees que yo fallo todo el tiempo? Quiero decir, es una locura, ¿verdad? Pero no siento vergüenza ni nada raro porque soy un pecador igual que tú. Estoy aquí solo diciéndote solo soy un mensajero. Como dice, no mates al mensajero. Solo soy la persona que te dice lo que dice la palabra de Dios. Así que debemos tener eso en mente, que a la gente a veces no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta que le digan, oye, esto es lo que deberías hacer. Oh, es una locura. Como, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque eso es lo que dice la palabra. No es ciencia de cohetes. Así que aquí tenemos Che hablando acerca de Dios, el creador de todo. Su discurso refleja perfectamente su naturaleza. Jesús llama a sus discípulos a reflejar ese mismo atributo. Nuevamente, la veracidad cristiana no se trata solo de moralidad, como sucede con cualquier cosa que se supone que debemos hacer. Se trata, podrías decir, de reflejar la imagen de Dios. Cuando nuestras palabras son directas, confiables y sin engaño, demostramos el carácter de Dios en un mundo lleno de falsedades. Y cuando cumplimos nuestra palabra, incluso cuando es costoso, reflejamos su fidelidad al pacto, la fidelidad de Dios. Y cuando nuestro sí es sí y nuestro no es no, declaramos que nuestras vidas están fundamentadas en Dios, en el Dios que nunca se contradice y que nunca, jamás habla con falsedad. Así que cada vez que hay un discurso deshonesto, contradice el carácter que Dios establece y entonces eso nos alinea con Satanás. Nuevamente, ¿quién es llamado el padre de la mentira? Un discurso torcido no es simplemente un pequeño pecado. Estaba hablando con mi hija ese día. Estábamos hablando sobre la ira. Y solo quiero que pienses en esto. No te vamos a dar todo el contexto de la conversación, pero estábamos hablando de, ya sabes, los niveles de ira. Un poco de ira, mucha ira, como enorme. Ya sabes, entiendes, ese tipo de ira explosiva o cuando simplemente pierdes el control. ¿Está bien estar un poco enojado, solo un poco, siempre y cuando mantengas el control? ¿O qué pasa cuando pierdes el control y estás aún más enojado? Quiero que pienses sinceramente en eso. Sabes, esto no es un estudio sobre la ira, pero quiero que pienses en eso y que lo relaciones con lo que somos, especialistas en la vida blanca. Es solo que nadie va a salir lastimado con eso. Es solo una especie de... ¿Sabes? Yo simplemente es lo mismo que decir, hombre, yo nunca lo haría. Robar, ya sabes, un banco, ser un ladrón o algo así,
Yo no robaría millones de dólares, pero 2 centavos, 5 centavos, 20 centavos, $1. Sí, lo más probable. Pero Dios ve eso de la misma manera. Pero la verdad también es que hay niveles de consecuencias, consecuencias reales en el mundo por las cosas que hacemos aquí en la tierra. Así que si explotas de ira, ya sabes, te ves horrible frente a la gente, pierdes tu testimonio. Pero si tienes un poco de, eso es algo de lo que tengo que deshacerme, como Señor, quítame eso. Sabes, no pierdes la reputación, pero aún así hay consecuencias por eso, porque no sabes si esa ira se va a pudrir y empeorar, y ahora vas a guardar amargura. Así que, de nuevo, hay niveles, pero al final cualquier mentira, cualquier discurso falso no refleja a Dios, solo refleja a Satanás. Así que tenemos que tener eso en mente, iglesia. Ahora, al considerar el llamado de Jesús a hablar con la verdad, rápidamente nos damos cuenta de una cosa: ninguno de nosotros tiene labios perfectamente veraces. Eso lo sabemos. Todos, ya sabes, no puedo, de nuevo, podríamos recorrer todo este lugar y hablar de cómo no hemos sido veraces. Todos hemos distorsionado la verdad. Hemos exagerado nuestras palabras, hablado con motivos egoístas, hecho promesas que no hemos cumplido y usado el lenguaje para protegernos a nosotros mismos en lugar de honrar a Dios. Nuestras palabras revelan nuestro corazón, y nuestro corazón revela ¿qué? La necesidad de gracia. Y por eso es que el Evangelio es esencial. Por eso el Evangelio es esencial, porque el único orador perfectamente veraz que ha existido fue Jesús mismo. Cada palabra que él pronunció era pura, cada palabra era justa, cada palabra salió sin engaño. Como dice Primera de Pedro 2:22, quien no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Solo él cumplió perfectamente el mandato de Mateo 5:33 al 37. Y fue este Salvador sin pecado quien fue a la cruz y derramó su sangre por cada palabra deshonesta que tú hayas dicho alguna vez. Y en la cruz, aquel cuyo sí siempre era un sí inquebrantable y cuyo no era siempre un no rotundo, tomó el justo juicio por nuestro lenguaje torcido y pecaminoso que verdaderamente merecíamos. Él murió por mentirosos como tú y yo, y murió para que pudiéramos ser hechos veraces. Y por su resurrección no solo perdona al creyente, sino que transforma al creyente. Y a través de su Espíritu Santo, Cristo transforma nuestro corazón, para que el hablar con honestidad no sea una carga, sino un reflejo gozoso de la obra que Él está haciendo en y a través de nosotros. Así que cuando Jesús nos llama a tener un habla confiable, no simplemente te está dando un mandato moral. Él está señalando hacia sí mismo. Él nos está invitando a ser como Dios, como el Dios que nos salvó. Él nos da el poder para vivir la vida que, la verdad que proclamamos. Y la veracidad, entonces, no es simplemente un deber ético. Sabemos, quiero decir, incluso el mundo sabe que debemos ser veraces. Todo el mundo, quiero decir, se supone que debes decir la verdad, pero una cosa es saberlo y otra cosa es realmente hacerlo. Es la diferencia entre tienes el conocimiento y tienes la sabiduría, sabes lo que está bien y lo que está mal. Y luego, cuando llega el momento de la verdad, como le decía a alguien, es discernimiento. Ahí es donde ves cómo, ¿sabes cómo siempre le digo a la gente así? ¿Sabes cómo esta persona aquí sabe las respuestas a todo, a la vida de las personas? Y quiero decir, es como que vas con esa persona y te dará la respuesta. Y son capaces de hacerlo, hombre, es genial. Pero luego, esto probablemente, usualmente, lo sabes por miembros de la familia o lo sabes, quiero decir, es simplemente gente que conoces de cerca, normalmente. Pero luego hay personas que cuando se trata de su propia vida no saben ni lo que está arriba
ni lo que está abajo. ¿Cómo es que no sabes? Acabas de decirme que esta persona debería hacer esto, esto y aquello, pero luego tú estás en la misma situación y no sabes qué hacer. Eso es lo que llamamos discernimiento. No sabes lo que deberías hacer, porque ahora tus emociones, hay muchas cosas pasando y simplemente piensas que es más complicado de lo que realmente es. Y no lo es. Así que cuando el mundo escucha a los cristianos hablar con integridad, oyen un eco del Salvador que ha redimido, que los ha redimido. Por eso es crucial que necesitemos seguir llenándonos de la palabra de Dios. Y todos nosotros, la familia, todos nosotros, normalmente vemos a las personas que están aquí hoy, los miércoles por la noche. Sabes, algunas personas no vinieron, ya sabes, por diferentes razones. Pero sé que las personas que vienen los miércoles, especialmente durante las fiestas, son las que normalmente son la familia, son las que prácticamente siempre vienen, ya sabes. Así que trato de no guardarme nada con ustedes y ser completamente honesto cuando se trata de las cosas que enseñan las Escrituras. Pero lo que estoy diciendo aquí es que la única manera en que vamos a seguir mejorando para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer es que necesitamos meditar en su palabra. No podemos esperar cambiar. No podemos esperar que nuestra vida sea transformada si solo venimos y escuchamos la palabra un miércoles por la noche y luego venimos un domingo por la mañana y después, ya sabes, cuando tengamos la oportunidad de ir a la casa de alguien más, eso no es suficiente. No vas a desear vivir una vida santa y piadosa si eso es todo lo que haces. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Voy a darte 3 cosas que podemos hacer, cosas sencillas, y eso es cuando se trata de nuestras relaciones. Número 1, habla con claridad. Habla con claridad. Evita declaraciones vagas o evasivas que buscan ocultar tus verdaderas intenciones. De nuevo, di lo que quieres decir y significa lo que dices. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que ustedes debes decir la verdad unos a otros, juzgar con verdad y con juicio para la paz en tus puertas. Así que, número 1, otra vez, habla con claridad. Número 2, mantén tu palabra simple. Quiero decir, lo he dicho una y otra vez, si dices que vas a hacer algo, hazlo. La confiabilidad es un testimonio cristiano poderoso. De nuevo, esta escritura, el Salmo 15:4, es muy poderosa. La persona justa es aquella que cumple su juramento aunque le cause daño y no cambia. Incluso si te cuesta, debes cumplir tu palabra. Y número 3, simplemente rechaza el habla manipuladora. No distorsiones la verdad. No exageres para impresionar. No uses tecnicismos para justificar ninguna deshonestidad. Debes honrar a Cristo con tus palabras y estas deben estar marcadas por la integridad. Ese es tu objetivo. De nuevo, ¿qué dice la Biblia en Proverbios 12? Los labios mentirosos son una abominación para el Señor, pero los que actúan con fidelidad son su deleite. Bueno, iglesia, Jesús llama a su pueblo a ser reconocible por su honestidad. Vivimos en un mundo donde las palabras están completamente tergiversadas por todas partes. Y eso se ve principalmente entre demócratas y republicanos, que nosotros viven en 2 mundos completamente diferentes, los liberales y los conservadores. Si los escuchas hablar, es como si vivieran en 2 mundos diferentes. Ya ni siquiera quieren escucharse entre ellos. Vivimos en un lugar donde hay promesas rotas, tenemos excusas ingeniosas. Los ciudadanos del reino se destacan nuevamente por hablar la verdad de manera sencilla. Necesitamos ser consistentes y fieles en lo que decimos, la verdad. No se añade a tu discurso por el cielo o la tierra, ni por ninguna fórmula. La verdad proviene de un corazón moldeado por Dios.
Una vez más, que tú sí sea sí y tú no sea no, porque el Dios a quien sirves, una vez más, es un Dios de verdad. Mi oración es que nuestras palabras reflejen este carácter en todo lo que digamos.